nuevo gobierno para Siria, que incluya a los grupos divididos por más de una década de guerra. Eso es lo que buscaba el diálogo nacional que se realizó en este país de Medio Oriente por orden del presidente interino Ahmed al-Sharaa, quien además fue el líder de Hayat Tahrir al-Sham, o HTS por sus siglas, el grupo islamista que en diciembre de 2024 derrocó a Bashar al-Assad, pero que fue disuelto un mes después para incorporarse al nuevo gobierno. Un gobierno que al-Sharaa dice que quiere que sea inclusivo. Sin embargo, en el diálogo nacional no estuvieron las minorías de los drusos ni los alawitas, y ni los kurdos, que lideran la región autónoma del noreste sirio, ni sus fuerzas democráticas sirias, respaldadas por Estados Unidos, fueron invitados. En la reunión de 2 días también se discutieron las bases de la nueva constitución política, después de que se suspendiera la que creó al-Assad. Con todo esto, ¿cómo puede ser entonces la nueva Siria? Lo discutimos en el debate de hoy. Yo le doy la bienvenida a nuestros invitados. La primera de ellas se conecta con nosotros desde Mendoza, Argentina, y se trata de Sofía Gómez Mansur. Ella es analista internacional, especialista en Medio Oriente. Y en Ciudad de México está Temoris Greco, periodista, analista y autor de la newsletter mundoabierto.info. Bienvenidos a ustedes dos, bienvenida a toda nuestra audiencia. Antes de comenzar, un saludo muy especial a quienes nos están escuchando a esta hora a través de sus plataformas de podcast, ya sea Apple Podcast, Spotify, Deezer o TuneIn. Sofía Gómez, comienzo con usted. Un comentario general sobre este diálogo nacional de Siria. Bueno, era un proceso esperado que se ha cumplido dentro de los plazos establecidos tras la caída de Bashar al-Assad el 8 de diciembre de 2024, siendo muy positivo en cuanto a la concurrencia y los puntos que se han tocado para este plazo que vence el 1 de marzo en este gobierno previsional para la toma de nuevas medidas, pero que también ha traído algunos conflictos o declaraciones en relación a fuerzas que denuncian no haber sido invitadas y también las repercusiones que ha tenido tras el documento oficial que se elaboró en otros países del mundo en relación a determinadas solicitudes que hace esta Convención del Diálogo Nacional. Usted mencionaba ese 1 de marzo, que es la fecha en la que se supone que se debe conformar el nuevo gobierno interino. Sin embargo, hasta ahora no hay más detalles de cómo sería ese gobierno. Temoris Greco, bienvenido usted también al debate de France 24. ¿El diálogo nacional da alguna salida sobre cómo se puede conformar ese gobierno y qué tan inclusivo puede ser? Sí, bueno, hola María Clara, hola Sofía, es un gusto estar con ustedes. Pues las cosas no se podía esperar que fueran fáciles, o sea, todavía hay mucha gente en Siria, todavía acabo de estar en Alepo, y todavía hay mucha gente muy sorprendida porque vivieron 54 años con la dictadura que cayó. La inmensa mayoría de los sirios, casi la totalidad de la población, no conocía otro gobierno y de pronto se ven en este proceso que naturalmente es muy complicado. Es la esperanza de todos es que pueda haber algún entendimiento entre la multitud de corrientes, porque no solamente son las principales, que son evidentemente los suníes, también los alawíes, los drusos y los kurdos, sino que además entre ellos y sobre todo entre los suníes hay una gran división, hay una multitud de grupos. Parece que al-Sharaa ha avanzado en el trabajo con los grupos de corte suní. Los ha reunido, mantiene pues un acuerdo con los jefes de las milicias que lo acompañaron en esta campaña de derrocamiento de Bashar al-Assad, pero tampoco puede dar por hecho que todo será fácil. El primer problema pues es el de los kurdos que controlan casi 1/3 del país al norte y al este del río Éufrates, y también está el tema de los alawíes, que es muy importante integrarlos porque además son las víctimas de los ataques de venganza que hay y también podrían ser el origen de algún tipo de contraofensiva por parte de gente ligada al antiguo régimen de al-Assad. Y además está el tema de los drusos, que su situación es complicada además porque viven en zonas que están bajo la ofensiva, bajo la presión que tienen las fuerzas militares de Israel. Entonces las cosas no son fáciles, están avanzando,
pero todavía dista para que el diálogo nacional se pueda considerar completo. Y usted ya explicaba la importancia de algunas de estas minorías y de algunos de estos grupos que no fueron incluidos en el diálogo nacional. La respuesta del gobierno transitorio es que, por lo menos con los kurdos, afirmaron que no iban a incluir a los grupos armados a menos que ellos depusieran sus armas y se integraran al ejército oficial y bajo el mando del Ministerio de Defensa, algo que los kurdos y sus fuerzas democráticas sirias están negadas a hacer. Sofía, ¿cuál es la dificultad de incluir a los kurdos en estas conversaciones para conformar un nuevo gobierno y cuáles son las consecuencias de que ellos no estén allí? Bueno, en principio hay que considerar que el conflicto con esta minoría étnica data de mucho antes de la situación actual en la que se encuentra Siria, donde, como bien comentábamos recién, tienen un importante control del territorio y representan también intereses encontrados de manera geopolítica para la región, con la presencia de una Turquía que quiere deshacerse de ellos, de países occidentales que quieren aprovechar la situación y de hecho los apoyaron durante la presencia del ISIS en Siria para poder combatirlo. Y en este momento en donde ellos reclaman ser integrados al diálogo nacional y reconocidos, pero tengamos en cuenta que desde el régimen de Bashar al-Assad, que se les viene prometiendo otorgarles una ciudadanía plena en cuanto a derechos para poder ejercer, por lo cual no están contemplados ni siquiera en su totalidad en calidad de ciudadanos sirios al 100%. Es un tema bastante complejo y es un tema también a tener en cuenta en cuanto que si ellos aceptaran la declinación de su posición combativa, también se estarían exponiendo a poder ser objetivo de algún tipo de política mayor o más cruenta de desplazamiento o de desintegración de parte del territorio sirio. Sin duda, creo que es un panorama complejo porque hablamos de una nación, de un país que está compuesto por una multiplicidad de grupos étnicos, religiosos, son más de 8, por lo cual intentar armonizar todos los intereses y tener en cuenta también su reclamo es complejo, y el hecho de que no sean parte de diálogo nacional de esta convención hace que no estén representados en su totalidad los intereses o las demandas de todo el territorio sirio, pero también es un gobierno de transición que está buscando preservar o mantener la calma de la mayor forma posible hasta poder avanzar en cimentar algunas cuestiones tras años del régimen de Bashar al-Assad y desde una guerra civil que se desarrolló en la región desde el 2011. Usted lo explicó muy bien. Hay un equilibrio muy delicado frente a la relación entre el gobierno sirio y los kurdos que pasa necesariamente por las relaciones internacionales. Usted mencionó a Turquía, que ha combatido a los kurdos sirios bajo el argumento de que han respaldado a los kurdos turcos, que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan reconoce o cataloga como terroristas. Sin embargo, del otro lado, varios países occidentales han respaldado a los kurdos y sobre todo a las fuerzas democráticas sirias, porque fue con esta alianza que ayudaron a combatir al Estado Islámico en Siria. Y de hecho, en una reunión de hace pocos días que se realizó en París para coordinar la ayuda internacional hacia Siria, el presidente Emmanuel Macron dijo que los kurdos eran unos aliados valiosos. Temoris, en medio de las presiones de Turquía para que los kurdos no hagan parte del nuevo gobierno y en medio del respaldo de países occidentales como Estados Unidos y Francia a que sí estén en la mesa, ¿qué decisión está tomando al-Shara, el presidente interino, y qué puede hacer? Lo que pasa es que al-Shara tiene la presión de quien le dio apoyo durante todos esos años, tanto a su organización Hayat Tahrir al-Sham como a otras milicias, que es Turquía. Turquía tiene aquí un juego doble,
porque por un lado, dentro de aquel país está intentando atraer el voto de los legisladores kurdos, lo está cortejando porque Erdogan, el presidente, aspira a lograr la extensión constitucional de la posibilidad de reelegirse. En ese momento, con la constitución que él mismo puso, con las leyes que él mismo puso, no podría optar a una nueva reelección, quiere cambiar eso y no tiene los votos, necesita los legisladores kurdos. Entonces los corteja, pero por el otro lado, el conflicto, como ya mencionaba Sofía, pues es de mucho tiempo, desde 1984 esta guerra entre el Partido de los Trabajadores de Kurdistán por la independencia de las zonas de mayoría kurda que están en el territorio turco, y ellos ven que Rojava, que es esta autonomía kurda en Siria, es una extensión o ayuda a sostener las aspiraciones de los kurdos que están en Turquía. Entonces es una prioridad para Erdogan la supresión de esta autonomía turca que cubre casi la tercera parte de Siria. Pero al mismo tiempo al-Shara necesita estabilizar el país. Es urgente, él no puede continuar con las guerras. Quizás querría en alguna parte de su corazón tratar de suprimir esta resistencia kurda también para complacer a Erdogan, pero tiene demasiados frentes abiertos. Tiene incluso la presión sobre la que vamos a hablar en un momento de Israel en el sur, tiene el descontento de lo que llaman los remanentes del régimen, que están actuando sobre todo en las zonas costeras de presencia alawí, y tiene también esta discordancia de los drusos, que aunque no son tantos, es algo con lo que no se puede descuidar. Y por si fuera poco, está la presión de Estado Islámico. Esta alianza que tienen algunas potencias occidentales, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, con los kurdos, no es por afinidad ideológica. Los kurdos son izquierdistas, son marxistas, lo son tanto en Turquía como en Siria, pero han sido también, ellos fueron los primeros que lograron parar a Estado Islámico en 2016, cuando parecía imposible que esto ocurriera, cuando ejércitos profesionales salían corriendo ante ellos, y después se convirtieron en el principal brazo terrestre de la ofensiva internacional, esta coalición internacional que se hizo para aplastar el Estado Islámico. Sin ellos, la resurgencia de Estado Islámico sería muy probable. Entonces, también es importante, tanto para al-Shara como para las potencias occidentales, mantener una relación con los kurdos que permita contener la presión que significa Estado Islámico. Ustedes han descrito muy bien las presiones a las que se está sometiendo el presidente interino de Siria, Sofía, pero quiero preguntarle sobre todo por ese cambio constitucional. ¿No podría ser también una manera un poco de lavar la cara al HTS, que no olvidemos que es un grupo que nació de Al-Qaeda, es una rama que se dividió de Al-Qaeda, y al-Shara finalmente cortó lazos con este grupo en 2016? Sin embargo, HTS sigue siendo un islamismo radical. ¿Cómo entonces interpretar que sean ellos los que estén liderando la redacción de una nueva constitución? Bueno, creo que también el hecho de convocar a la Convención de Diálogo Nacional deja entrever la participación que ellos quieren otorgar a los distintos grupos que conforman la nación siria. Sin duda, si bien hablamos que a partir del 1 de marzo terminaría este gobierno de transición que se ha establecido, es un proceso que va a llevar muchos años, se estima entre 3 o 4 años, ya que, como bien mencionábamos recién y comentaba Temoris, ha sido un conflicto muy largo de venir de un régimen de los al-Assad durante años, sumado al conflicto de la guerra civil. Entonces, muchas instituciones se encuentran minadas y objetivos que no están establecidos, por lo cual hay que cimentar en algunos casos desde cero para poder construir una constitución que... Sofía, tuvimos un problema con su conexión. Mientras logra restablecer y estar de nuevo aquí con nosotros, parece que ya recuperamos su señal. Ahora sí, adelante, Sofía. Bueno, que mencionaba recién la complejidad del proceso en la creación de una nueva constitución, que puede llegar a tardar entre 3 y 4 años,
y con la convocar al diálogo nacional, creo que también es una forma de asegurarse por parte del gobierno transitorio en la representación de la totalidad de los intereses en esta nueva constitución y que no sea una iniciativa que venga únicamente de parte de ellos a cimentar y a intentar de reflejar esta sociedad siria tras tantos años del régimen al-Assad y tantos años de guerra civil. Usted habla de la importancia de cimentar esas bases, de incluir a los diferentes actores de la nación siria para que hagan parte de esta constitución. Pero quiero preguntarle, Sofía, si eso realmente fue lo que ocurrió en el diálogo nacional, porque se subdividió esta discusión en 6 grupos para discutir diferentes temas. Y sin embargo, estos grupos fueron dirigidos en su mayoría por miembros de HTS. ¿De qué unidad estamos hablando entonces? No, sin duda van a buscar llevar el control del proceso, ya que son quienes resultaron victoriosos en la derrota de al-Assad. Hasta el momento no se ha mostrado, como sucedió en otros países, donde se tornaron mucho más totalitarios estos grupos en un corto tiempo. Hay que ver cómo avanza la Convención de Diálogo Nacional, si efectivamente se cumple el periodo del 1 de marzo y se cumple el comienzo efectivo en el trabajo de la Constitución y de un órgano que cumpla las funciones del Parlamento, que fueron 2 de las peticiones que se realizaron en esta convención. Y quiero preguntarle, Temori, sobre su postura respecto a la redacción de una nueva constitución en Siria. ¿Cuáles son esos obstáculos que se están viendo y también cuáles son los beneficios de lo que hasta ahora se ha hecho? El ejemplo malo, digamos que el escenario terrible que podría ocurrir está en Libia. En Libia, que al principio, cuando inició esta revolución, quienes pudimos cubrir en ese momento, lo que percibimos fue una enorme esperanza de la gente, que pronto fue traicionada cuando distintos grupos de poder capturaron el proceso, y ahora Libia está partido en 2, llevan muchos años, a veces en guerra activa, otras en una especie de guerra fría local, sobre todo por el control de los recursos que son los hidrocarburos. Aquí lo que aspirarían es a evitar eso. Pero sí, como estamos viendo estas señales de que Hayat Tahrir al-Sham, HTS, quieren mantener el control del proceso y excluir a otros, pues entonces no se va a avanzar hacia allá. La pregunta es, esta reunión que está teniendo lugar, este diálogo nacional, ¿será realmente nacional o será la constitución de una facción que después va a tener que entrar en negociaciones, esperemos, o lidiar con otras facciones como son los kurdos, los alawíes y los drusos y otros menores que no estamos viendo? La conferencia que se había pensado originalmente para estos días, se entendía que había sido aplazada. Hubo dirigentes sirios tradicionales como George Sabra, que está en Francia, que no pudieron acudir porque les avisaron de la conferencia, o sea, de que sí se iba a llevar a cabo con 2 días de anticipación. Fue una sorpresa para muchos y además tendría que haber sido un evento que durara varios días, digamos, para darles tiempo de discutir los muchos temas y ponerse de acuerdo, y en realidad solamente es de un solo día. Entonces es muy breve, se hizo con demasiada premura, hay demasiados actores de importancia vital excluidos que después tendrán que ser incluidos. Entonces la pregunta es, ¿el diálogo nacional eventualmente se expandirá para incluir a otros actores, o los que están ahora en el diálogo nacional se convertirán en una facción que lidiará o negociará con los demás actores? Y no son solo temas de política nacional los que están atravesando y se están discutiendo en Siria. También las relaciones internacionales están de por medio. De hecho, el presidente al-Shara viajó a Jordania y se reunió allí con el rey. Uno de los temas de discusión fue cómo frenar el tráfico de armas y el contrabando en el sur de Siria hacia Jordania, que los dos le están atribuyendo a milicias proiraníes. A esto se suma que Israel atacó precisamente el sur de Siria bajo el argumento de que
que allí hay grupos que Israel cataloga como terroristas que estarían apoyando a Hezbollah, recibiendo y mandando armas a Hezbollah, a los libaneses de Hezbollah. Sofía, ¿por qué importa tanto el sur de Siria y cuáles son las posturas de Jordania y de Israel al respecto? Bueno, es un territorio que ha estado en conflicto también de manera histórica, estratégico, justamente porque sirve como paso hacia el Líbano, en donde se encuentra uno de los principales proxies iraníes, que es Hezbollah, y también da acceso a Israel. El encuentro que tuvo el presidente interino sirio con el rey Abdalá justamente versó sobre el tema de las fronteras, de garantizar la seguridad y también sobre las cuestiones de los lazos comerciales, también teniendo en cuenta de manera con una mirada panorámica sobre la región en este momento, dado el conflicto en el que se encuentra Israel con la Franja de Gaza y también con el frente que se ha abierto en el Líbano. Para Israel es esencial asegurar el norte, parte de la razón por la que dice que no se va a retirar del sur de Siria, porque tiene que garantizar la total seguridad de ese territorio para que sus habitantes desplazados puedan volver a sus lugares de origen y poder garantizar la seguridad nacional, y una Jordania que también está buscando contener el conflicto, que haya más desplazados y que se generen mayores tensiones que puedan escalar en un conflicto, en una estabilidad que, si bien hay dos acuerdos, dos altos de fuego que están efectivos en la región en este momento, están bastante inestables. Usted bien lo mencionaba, Israel argumenta que es una situación de su condición de garantizar la seguridad nacional el hecho de mantener el control en el sur de Siria. Sin embargo, el gobierno de al-Shara está respondiendo que esto es una violación a la soberanía y al acuerdo que pactaron en 1974 de crear una zona de amortiguamiento precisamente allí para desescalar la guerra de ese momento. Temorís, ¿se está violentando esa zona de amortiguamiento o en efecto Israel necesita controlar este lugar para garantizar su seguridad? Sí, después de la guerra de Yom Kippur del 73 se llegó a este acuerdo en el 74 que Siria con Assad y ahora con Shara ha respetado. Y es Israel quien ha entrado una vez más en territorio sirio. Recordemos que Israel mantiene la ocupación de los Altos del Golán, que es territorio internacionalmente reconocido como parte de Siria. Pero ahora también ha entrado más allá, incluso hasta la ciudad de Cuneitra, que por cierto es famosa porque es uno de los orígenes de la revolución que transformó todo esto. Y tiene toda la intención de mantener esta presencia ahí, a pesar de que al-Shara ha asegurado que mantendrá el acuerdo. Netanyahu, el primer ministro de Israel, Netanyahu, anunció que una vez caído el régimen de al-Assad, ya no tenía sustento el acuerdo del 74, pues porque una de las partes había desaparecido. Esto no tiene una correlación política que se sostenga, porque el régimen sucesor de al-Shara se está comprometiendo y ha insistido en ello. Israel ha bombardeado, lleva 2 meses haciéndolo incesantemente, el territorio de Siria, para destruir todas las capacidades militares sirias y asegurarse de que en el futuro no sea Siria capaz de presentarle algún tipo de resistencia a Israel. Este tipo de acciones, así como el que haya roto los acuerdos, o sea, rompió el acuerdo del 74 en Siria, rompió el acuerdo que acaba de firmar para el cese al fuego en Líbano. Una y otra vez desconoce puntos de los acuerdos que ha firmado con la organización islamista Hamas en Gaza para el cese al fuego. Además de que mantiene una ofensiva que se llama Muro de Hierro sobre Cisjordania, con la cual lo que se prevé es que se consiga el objetivo ya de décadas de anexar ese territorio. No hay manera en que dentro de la legislación internacional quepa ese tipo de acciones que está haciendo Israel, pero como ya sabemos, Israel es experto en desconocer cualquier clase de resolutivo
que establezcan los órganos internacionales de justicia o políticos como la ONU. Y quiero preguntarle, Sofía, entonces, ¿cuál puede ser la posición que tome Siria ante estos ataques de Israel? O si por el contrario no tiene ninguna fuerza y debe dejarlos pasar, sobre todo teniendo en cuenta todos los problemas políticos internos que tiene el gobierno en este momento. Yo creo que en este momento ha habido una reacción por parte del gobierno transitorio sirio que ha sido denunciar y pedir el apoyo a la comunidad internacional y la intervención de la ONU en hacer cumplir el respeto de esta zona de amortiguamiento que se encuentra. Pero en este momento, dada la fragilidad y las tensiones internas que está viviendo, creo que tampoco no es casual que por eso mismo Israel, Bashar al-Assad fue derrocado el 8 de diciembre y el mismo 8 de diciembre ya estaba ingresando en territorio sirio, traspasando el acuerdo que se había realizado o desconociendo el acuerdo que se había realizado en los años 70. No es el momento para enfocarse puntualmente ahí, dado que necesitan por lo menos intentar de controlar la situación nacional y va a refugiarse en la comunidad internacional y en la ONU. Sí ha pasado que tras conocerse los últimos ataques, que la mayoría de ellos han sido aéreos, se estima más o menos que desde que comenzó el año han sido unos 16, la gente ha salido a la calle a manifestarse para pedir que Siria se enfrente y ataque a Tel Aviv. Cuestión pedida por el pueblo en algunas ciudades como Damasco, que obviamente no es generalizado hacia todo el país, pero que demuestra que hay un malestar y una conciencia nacional en cuanto a la violación de la soberanía siria por parte del territorio israelí. Temor, regreso con usted porque mencionó algunos cambios en la política internacional tras la caída de Bashar al-Assad y la llegada de HTS al poder, concretamente de al-Sharaa. Y quiero preguntarle por las sanciones. ¿Hasta qué punto el nuevo gobierno sirio o el gobierno de transición está haciendo cambios y si son cambios superficiales solo para convencer a Occidente de que levante las sanciones como ya comenzaron a hacerlo la Unión Europea y en parte Estados Unidos? Bueno, ellos tienen la asesoría, me parece que la hemos visto, que ha sido bastante eficaz de Turquía. De pronto, al-Sharaa dejó su antiguo nombre de guerra, al-Yulani, retomó su nombre original, al-Sharaa, dejó el uniforme militar, se puso el saco y la corbata, empezó a decir todas las palabras correctas para tranquilizar a las minorías y a otros países. Ha tenido una actividad diplomática muy rápida. O sea, recordemos que hace apenas 2 meses y medio todavía estaba al-Assad en el poder y ahora tenemos a al-Sharaa ahí y ya visitó Saudi, ya visitó Turquía, ya visitó Jordania. Tiene una actividad sumamente intensa. Se espera efectivamente el levantamiento de las sanciones y para eso le conviene lograr la estabilización del país. Yo no veo que él tenga ninguna capacidad de enfrentar a Israel y si alguna vez pudo haber alcanzado, Israel se ha asegurado de que eso no pase con este bombardeo masivo de instalaciones militares en Siria. Entonces, lo único que le queda a al-Sharaa es ganar tanto el apoyo internacional que pueda tener, no solamente de Occidente, también de Turquía, no puede caer mal, y con sus patrocinadores también, porque de los países del Golfo Pérsico, de Saudi y de Qatar, que también ha sido otro de sus apoyos, pues espera financiamiento y también la intervención de muchísimas empresas de esos países, de Saudi, de Qatar y de Turquía, que van a ser las que van a obtener los contratos para la reconstrucción del país. Usted bien lo decía, al-Sharaa necesita mostrar una estabilidad en el país para obtener el respaldo de diferentes gobiernos del mundo. Sofía, para obtenerlo, ¿qué está dispuesto a hacer al-Sharaa? ¿Está suavizando su discurso y está hablando de incluir a todos los pueblos sirios dentro de la Constitución para convencer a Occidente de que lo respalden? Sin duda, creo que parte de su estrategia, de la estrategia que se ha venido trabajando desde diciembre ahora, ha sido
en esta transformación o metamorfosis que se ha dado desde el al-Sharaa, que asumió en diciembre el liderazgo de este grupo que logró derrocar al-Assad, al-Sharaa, que nos encontramos hoy en día, como muy bien mencionaba Temoris, ¿no? Los cambios que han ido en el medio buscando demostrar una posición democrática, una posición institucionalizada, una posición correcta en cuanto al lenguaje, en cuanto a las palabras, en cuanto a la utilización de los nombres, porque sin duda sin el apoyo de Occidente y de los países del Golfo, dada la situación actual de Siria, con más de 1,5 millones de fallecidos durante todos estos años de conflicto, 12 millones de desplazados aproximadamente, con una economía que se encuentra en condiciones muy críticas, es imposible poder sacar el país adelante y poder pensar en cualquier construcción institucional cuando no hay fondos para comenzar por la ayuda humanitaria, por la reubicación de los habitantes, más allá de cualquier otra petición o inquietud que pueda surgir. Voy a enfatizar en un punto que usted mencionó, Sofía, la necesidad de HTS y de al-Sharaa de mostrar una posición democrática para llegar así a nuestra conclusión, a la conclusión del programa, y es en ese intento HTS de mostrar su posición democrática para obtener el respaldo, ¿no están cayendo los países occidentales en lo mismo que hicieron con Afganistán al respaldar a los talibanes, que finalmente se terminó en un grupo extremista que está limitando los derechos de las personas? ¿No corre el mismo riesgo en Siria, Sofía? El riesgo creo que siempre está latente y están intentando de ser cautos, y son procesos que llevan mucho tiempo y por lo cual es muy difícil poder establecer o adelantarnos en este momento. Sí han mostrado signos de un acercamiento a Occidente, de una postura democrática, en temas también que van más allá de lo económico y de lo político, como han sido pedir una justicia equitativa, juzgar los crímenes de guerra, otorgar una posición a la mujer valorada dentro de la sociedad siria, siendo novedosos para la forma en la que el régimen y el país venía desarrollándose. Por supuesto que el riesgo está de que pueda suceder, de que en algún momento terminen liderando todo el proceso y dejando por fuera grupos, pero son países muy complejos en donde alcanzar el consenso entre tantos grupos es algo muy dificultoso. Por el momento se viene desarrollando con normalidad, más allá de que hay, por supuesto, ciertos tintes de control por parte de HTS, pero es algo que puede suceder con el transcurrir de los meses. Yo creo que es esencial evaluar ahora qué pasa a partir del 1 de marzo y cuánto tiempo lleva que efectivamente empiecen a implementar las peticiones que han surgido de esta corta convención de diálogo nacional, que para ellos ha sido representativa de los grupos sirios que consideran en este momento que son parte de la nación o parte de este proceso de reconstrucción. Temoris, ¿y cuál es su conclusión? ¿Está haciendo bien Occidente y los países de Medio Oriente en respaldar a al-Sharaa, o se puede repetir un Afganistán con los talibanes? Yo creo que es fundamental y muy importante distinguir entre Siria y Afganistán y entre los grupos que están ahora en el poder en Siria y los talibán. Los talibán, en primer lugar, son una organización de base étnica, ni siquiera son afganos, son pashtunes, corresponden a la mayoría pashtun, y su ideología no es una ideología que la hayan impuesto a otros, corresponde a las tradiciones culturales del grupo étnico al que pertenecen. Ellos lo mismo combatieron a los soviéticos, que a los estadounidenses, que a los occidentales en general, y han peleado por todo, y jamás ocultaron qué es lo que querían hacer y qué iban. Al-Sharaa efectivamente inició como parte de Al-Qaeda, pero después se convirtió en enemigo de Al-Qaeda. Él acabó con Al-Qaeda
en Siria. El último remanente que existía acaba de autodisolverse precisamente bajo la presión de este gobierno y siempre fue enemigo de Estado Islámico. Recordemos que Estado Islámico y Al-Qaeda además eran también enemigos. Él no representa a la mayoría suní, representa a grupos adentro de la mayoría suní, y los suníes tienen otros grupos también que están, pues él intenta abarcarlos dentro de este paraguas que están llamando el diálogo nacional y que no tienen las posiciones extremistas que él alguna vez tuvo. Él además tiene un patrón económico político que es Turquía, que son islamistas, pero islamistas, digamos, más próximos a Occidente. Recordemos que Erdogan ha sostenido, a pesar de todo, su alianza con Estados Unidos y los países europeos a través de la OTAN. Entonces es muy distinto. Sí tienen algunos componentes internos que forman parte de esa coalición, que son más extremistas y que han cometido ya algunos abusos, pero también el propio gobierno ha anunciado el arresto de varios de estos miembros de su propia coalición que han cometido los abusos. La cuestión es que él tiene que navegar entre muchos grupos políticos, no tiene la fuerza que han llegado a alcanzar los talibán en Afganistán. Demoris Greco y Sofía Gómez, gracias por participar en este debate y enseñarnos un poco más sobre Siria, y también un agradecimiento a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera y al equipo que hace este programa posible. Ustedes vean más en nuestro canal de YouTube y también en nuestros podcasts. Nos vemos.